La reforma fiscal 2014 generó más daños en la economía. El decreto de beneficios para la frontera genera más La formalidad de las empresas es una tarea pendiente para lograr un mayor desarrollo. La economía americana avanza ligeramente, por lo que La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran pendiente mexicano. La concentración de poder. No es nada personal. Son solo negocios. Solo Negocios Radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contactos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegocios.mx. X. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Pues muy buenas tardes, ya estamos aquí en Solo Negocios Radio. Mi nombre es Guillermo Soria y pues es un gusto estar nuevamente iniciando el año con ustedes a través de Radio Mexicana, el 1300 AM, nuestras noticias, estar compartiendo este inicio de año frío. Ahora sí, me acuerdo del último programa que tuvimos el año pasado, estaba haciendo calor literal. Y ahora tenemos un lunes ya de invierno, un lunes nublado, un lunes lagañoso, dicen unos, un lunes tequilero dirían otros, pero un lunes de invierno. El primer lunes de este 2025, es un gusto compartir con ustedes, Día de Reyes, espero que hayan partido la rosca, y a quienes les tocó el niño Dios o el monito como le decimos, pues espero que sea una bendición, que esté lleno de bendiciones y que nos traiga cosas buenas para este año. No sé si dejaron por ahí sus zapatos para recibir los regalos de los reyes, como le decíamos cuando en nuestra infancia, o por lo menos algunos dulcecitos o algo, ¿no? Y pues bueno, es un gusto estar con ustedes este inicio de año, inicio de un año que se ve difícil, yo creo que este 2025 se ve como el día de hoy, un poco nublado todavía, pero pues siempre sale el sol y si no, nosotros tenemos que buscarlo. Algunos dicen, pues me voy a donde hay sol, ¿verdad? Me voy a la playa o me voy a buscar. Bueno, pues en nuestras empresas, en nuestros negocios, porque acuérdense que este programa va dirigido a esos empresarios de todos los tamaños. Y como les digo siempre, empresario es el que emprende un negocio, el que emprende una actividad para vivir un poquito mejor. Entonces tenemos que buscar la forma de que nuestro negocio nos vaya bien. Por eso el tema de hoy voy a hablar algo de los presupuestos, de cómo se hace un presupuesto. Es un tema recurrente aquí en el programa, ya lo he mencionado en varios programas y en varios años. Ya estaba viendo ahora ahí el calendario, ya son varios años los que tenemos aquí compartiendo los lunes. Pero bueno, vamos a ir entrando poco a poquito a ese tema, porque antes de eso, pues quiero platicar unas notas en cuanto a los salarios. No sé si ustedes ya hicieron o qué han hecho de los salarios este 2025. Recuerden que cada inicio de año tenemos que presentar las modificaciones de salario ante el Seguro Social. Se me hace increíble, veo en las páginas de contadores y de ayuda y demás, que muchos contadores todavía preguntan por el factor de integración para presentar los salarios y demás. Yo aquí se los he hablado mucho de esto en el programa de radio, de cómo se presentan o cómo se paga el Seguro Social. Y el Seguro Social no se paga con el salario nominal. Yo siempre les digo que tenemos dos tipos de salarios, o tres tipos inclusive de salarios en las empresas. Tenemos lo que viene siendo el salario nominal, así vamos a llamarle, que es con el que contratas a un trabajador, y que si lo vemos para este 2025, pues puede ser empezar, así vamos a llamarle, con el salario mínimo. Yo cuando contrato a un trabajador, hay un salario que la ley dice, esto es lo mínimo que le puedes pagar a un trabajador, ¿sí? ¿Y cuánto es para el 2025 este salario mínimo aquí en la frontera? Pues aquí en la frontera, lo menos que ustedes le pueden pagar a un trabajador por salario diario son 419 pesos con 88 centavos.
que si lo multiplicamos por 7 días, que vendría siendo una semana, pues estamos hablando de 2,939 pesos. O sea que un trabajador lo menos que puede ganar en este año, en el 2025, un trabajador que tenga su turno completo, que trabaje hasta este momento 7 días a la semana, 6 días, perdón, y descanse un día, como marca la ley. No sabemos qué vaya a pasar en ese tema durante el año. Por ahí dicen que quieren que ya trabaje nada más 5 días y descanse 2, pero hasta ahorita tenemos jornadas de 48 horas semanales, que equivalen a trabajar de lunes a sábado. Que aquí en la frontera muchas empresas lo que hacemos es que ajustamos el sábado y le decimos al trabajador, te cambio el sábado por 1 hora o 40 minutos o X tiempo entre semana, 1 hora y fracción sería, porque 8 horas de una jornada, si lo dividimos en 5 días, pues estaríamos trabajando un poquito más de 1 hora. Muchas empresas lo que hacen es que te cambio el sábado por 1 hora diaria, es decir, te cambio 8 horas por 5 horas, les conviene. En fin, son cosas que nos permite la ley hacer, tenemos que poner un reglamento y demás. Entonces nosotros tenemos este salario nominal que es de 419 pesos con 88 centavos o 2,939 pesos con 16 centavos a la semana. Eso es lo menos con lo que podemos dar de alta a un trabajador. Bueno, pagarle o contratar a un trabajador, como les dije, si trabaja su turno completo. Ahora, para el Seguro Social existen ciertas reglas con las que se registran los empleados en el Seguro Social. Yo puedo contratar un trabajador por medio turno, si lo permite la ley, media jornada reducida o semana reducida, que es decir, los que vienen nada más trabajan viernes, sábado y domingo, jueves, viernes y sábado, en los restaurantes, en negocios de fin de semana. También se puede. Sin embargo, aunque yo te contrate por medio turno, yo te voy a pagar el salario mínimo, pero como nada más vienes 4 horas, pues te voy a dar la parte proporcional de esas 4 horas. Podemos llegar a acuerdos en ese sentido. Sin embargo, el Seguro Social dice que el salario mínimo con el que lo podemos dar de alta en el IMSS es con el salario mínimo, aun y cuando tenga jornada o semana reducida. Es decir, yo puedo tener un trabajador que labore menos de 7 días o menos de las 8 horas, pero aún así lo tengo que dar de alta en el seguro con el salario mínimo. De hecho, la ley dice, la ley, su reglamento del IMSS de inscripción, dice que para determinar el salario de inscripción en la semana o en la jornada reducida, lo que se hace es que se les paga o se suma lo que ganan en 7 días, se divide entre 7, es decir, vamos a sacar un promedio diario, y si ese salario es menor que el salario mínimo, se registra con el salario mínimo. Si es mayor que el salario mínimo, se registra con ese el salario más la parte integrada, que es donde quería llegar ahorita. La parte integrada es donde integramos en el Seguro Social el aguinaldo y la prima vacacional, porque eso se lo damos a todos los trabajadores por ley, y el Seguro Social dice que yo tengo que pagar el IMSS por todo lo que le pago al trabajador que obtenga por su trabajo, y las vacaciones y el aguinaldo las obtiene por su trabajo. Por lo tanto, yo puedo tener el salario nominal, que son los 419.88, y puedo tener el salario integrado, que es los 419.88, más la parte proporcional de vacaciones, de la prima vacacional, porque las vacaciones es el día que te estoy dando, más los 15 días de aguinaldo. Todo eso lo sumamos y pues tenemos que un salario mayor, que es con el que pagamos el Seguro Social, es decir, nuestro salario integrado se suma de nuestro salario nominal más la prima vacacional más el aguinaldo dividido entre los 365 del año, pues nos da por ahí un factor, o así le llaman, un factor que ahorita anda 4.69 si es que no me equivoco. Entonces equivale a 1%, a 4.69% adicional. Pero si aparte trabajamos el domingo y trabajamos todo eso, pues tenemos que sumarle todo eso. Para hacer eso, para determinar el salario integrado, cuando tenemos percepciones variables como venir los domingos, como comisiones, horas extras, cosas adicionales con sus respectivos topes y demás, cada bimestre tenemos que hacer ese cálculo. Entonces ahorita que estamos en enero, resulta que es mes en el que se presentan esos factores variables. Entonces ahorita tenemos que presentar un aviso en el Seguro Social con el nuevo salario, si es que se aumenta el nuevo salario, y la parte variable si es que en noviembre y en diciembre les pagamos alguna percepción adicional.
Entonces es bien importante que si van a modificar los salarios, lo modifiquen estos días, la primera semana, porque si no, entonces tendríamos que presentar ahorita una modificación por salarios variables y en lo que se decide en cuánto se va a aumentar el sueldo y demás, tendríamos que tener otra modificación, pero las dos deben de ser efectivas con el día 1 de enero del 2025. Y el Seguro Social, la ley del seguro, nos da 5 días hábiles para presentar esos avisos. Es decir, el 1 de enero, que fue miércoles, no fue día hábil. Entonces, días hábiles llevamos el jueves 2, el viernes 3, hoy sería el tercer día hábil, mañana y pasado. Quiere decir que tenemos hasta el día miércoles 8 de enero para presentar las modificaciones de salarios correspondientes al 1 de enero del 2025 por incremento en salarios y percepciones variables. Ahora, ojo, porque también algo que veo mucho y que preguntan, oye, pues es que mis empleados ganan el mínimo y no les voy a modificar más que el mínimo, entonces, si no presento las modificaciones en el seguro, el IMSS se encarga automáticamente de subirlos. Sí y no. ¿Por qué? Porque el IMSS lo que hace es que, como quien dice, barre los salarios, va a ir checando, barre todos los empleados y no puede haber nadie que esté registrado con menos del salario mínimo. Entonces, ¿qué hace? Pues agarra el salario mínimo, le integra el aguinaldo y las vacaciones del primer año y sobre eso los registra. Entonces les modifica, pero si resulta que tus trabajadores ya tienen más de un año trabajando contigo, su salario integrado va a ser mayor. Y entonces ahí vas a tener una diferencia porque el IMSS hace un ajuste, pero hace un ajuste del primer año, no se pone a revisar la antigüedad del empleado y de acuerdo a la antigüedad generar su ajuste. Entonces, ojo con eso, porque me ha tocado ver inclusive contadores que en las respuestas que dan, sobre todo en redes sociales, dicen, no te preocupes, si tus empleados son del salario mínimo, el seguro solito los va a ajustar. Es un error que cometen en dejar que el seguro los ajuste solos. Ustedes tienen que validar empleado por empleado su antigüedad. Si son empleados que tienen más de un año, su salario integrado va a ser mayor porque ya tienen más vacaciones, ya no tienen 12 días, tienen 14 días, entonces tendrán que hacer ese ajuste. Entonces, para cerrar este punto, tenemos hasta el día miércoles para presentar las modificaciones de salario, ya sea por aumento en el salario mínimo o por antigüedad, por partes variables. Nos vamos a pausa, entonces ahorita regresamos con el siguiente tema que serán los presupuestos. Vamos a una pausa y regresamos. Regresamos, no se vaya, continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Continuamos en Solo Negocios Radio. Pues buenas tardes, ya estamos de regreso aquí en el segundo segmento. Recuerden, mi nombre es Guillermo Soria, es un gusto estar platicando con ustedes aquí a través de en Solo Negocios Radio, a través del 1300 AM Radio Mexicana, nuestras noticias y pues de las redes sociales. Yo ahorita estoy transmitiendo aquí a través de la página de CONAFI. Ahí pueden encontrar también esta transmisión, ahí se va a quedar guardada, pero también se transmite a través de la página de Solo Negocios Radio y también se transmite a través de la página o se queda grabado en la página de Radio Mexicana, nuestras noticias, así lo pueden encontrar. Radio Mexicana, nuestras noticias son 1300 AM y este programa ahí se queda grabado como todos los de la programación de aquí de la estación y los de nosotros, ¿no? Si tienes si esta información que te estoy proporcionando de cómo calcular los salarios integrados, cuándo los debes de presentar, te puede servir, bueno, ahí está. Si tienes alguna duda, también me puedes escribir con todo gusto ahí en la página, dejar un mensaje en el programa
en que se quedó grabado y yo seguramente lo leeré y te contestaré. Es un gusto cuando me hacen preguntas y pues yo me encuentro a sus órdenes ahí en esa página. Yo soy quien monitorea, también hay mi equipo de trabajo, pero principalmente yo estoy monitoreando y cualquier cosa en lo que les pueda ayudar, con gusto. Les decía que, bueno, ¿por qué es importante ahorita? Es una obligación modificar los salarios, que ninguno de nuestros empleados gane menos del mínimo, que estén debidamente integrados y presentados en el IMSS y evitarnos problemas, ¿sí? Eso es algo que tenemos que hacer, pero no es todo lo que tenemos que hacer. Acuérdense que les digo, emprendedor, empresario, todos los que tienen un negocio, tienen empleados, tenemos esta obligación. Hoy precisamente estaba platicando con un cliente y un amigo de que pues hay empresarios que no tienen registrados sus empleados en el Seguro Social, se les hace fácil de, no, es que pues yo voy y trabajo con un cliente en las casas, entonces no tengo ningún problema. Y comentábamos de casos donde el empleado, fíjense, y aquí viene, híjole, se amarra un poquito con el famoso registro, el REPSE de prestación de servicios especializados, pero un empleado, yo puedo contratar a lo mejor a alguien para que me ayude a hacer una remodelación, pero resulta que esa persona llevó empleados y ese empleado demanda a su patrón, pero de pasada el abogado le dice, oye, ¿y dónde hiciste el trabajo? No, pues lo hice en tal lugar. Ah, pues también vamos a demandar a esa persona. Y entonces resulta que de repente, sin deberla ni temerla, nos llega una demanda laboral por el empleado de alguien que yo contraté para que me diera un servicio. Ese es uno de los riesgos que tenemos de no tener contratados a los empleados, que nos pueden demandar en cualquier momento, pero también pueden demandar a los clientes a los que les dimos los servicios. Entonces aquí tenemos que estar muy aguzados. Cada vez es más difícil hacer ese tipo de cosas, de estar trabajando sin seguro social o que nuestros empleados trabajen sin seguro social. Es más fácil para los empleados poner una demanda porque no están registrados en el IMSS. No nada más es la demanda, la pueden poner en la Secretaría del Trabajo, la pueden poner en el IMSS, en el Infonavit y demás. Hay más información, hay más medios para que lo hagan, entonces no se arriesguen. ¿Qué es caro? Híjole, que es parte de lo que surgió para hacer este programa. Definitivamente es muy caro. El Seguro Social, el Infonavit, el RCB o el retiro que pagamos por los trabajadores, el impuesto sobre nómina, es muy caro, pues sí es cierto. Sin embargo, esos son los costos que tenemos que pagar. Entonces, perdón, yo los invito a que ahorita vean, consulten con su contador, que les mande su primer nómina y pídanle, por ahí me van a estar escuchando en la oficina a lo mejor, pídanle su primer nómina del año costeada. Todos los sistemas de nómina y todos los contadores deben de poder hacer eso. Nosotros, por ejemplo, utilizamos el sistema de Compact Key, que se llaman Compact Nóminas. Yo puedo sacar un reporte de la nómina, pero puedo mandar ese reporte a Excel y le digo que me agregue también las obligaciones. Las obligaciones es lo que paga el patrón por tener un empleado. Ahora, la primer nómina no consideren como primer nómina la que pagaron el viernes, porque la que pagaron el viernes o el sábado de la semana pasada tenía días de diciembre y días de enero. La primer nómina del año es la que está empezando hoy lunes o ayer domingo, según como tengan ustedes su nómina. Normalmente es de lunes a domingo. Esta primer nómina de esta primer semana, ya con su incremento de salarios, ustedes le pueden pedir a su contador, mándame mi primer nómina con todo y obligaciones, es decir, con todo y costos. Entonces ustedes a lo mejor les va a mandar una semana, que son 7 días. La recomendación es el total de la nómina más los costos de la nómina, y no el total que le pagan al empleado, sino el total de las percepciones. Es más, es lo que recibe el empleado antes de impuestos, porque los impuestos los van a pagar ustedes, pero son del empleado. Ustedes lo que hacemos es que le retenemos al empleado ese dinero y lo pagamos. Aquí lo importante son las percepciones brutas, es decir, antes de impuestos, más el costo de la nómina, las obligaciones de la nómina. Y ahí van a tener lo que les cuesta una nómina por 7 días. Yo les recomiendo, divídanlo entre 7 y multiplíquenlo por 30.4. 30.4 es el factor mensual.
porque si lo multiplico por 30, pues me estoy comiendo un día. Y hay meses que tienen más días, menos días y demás. Entonces el promedio es 30.4, es el factor que se utiliza. Entonces ustedes agarren las percepciones de la nómina más las obligaciones de la nómina, divídanlas entre 7 y multiplícanlos por 30.4. Y de esa manera ustedes van a saber cuánto les cuesta un empleado por mes. ¿Sí? ¿Cuánto les cuesta un empleado por mes ya con todo y sus obligaciones? ¿Qué consideramos en las obligaciones? El IMSS, la parte patronal del IMSS. El IMSS incluye lo que se paga por guarderías, lo que se paga por riesgo de trabajo y demás. Incluye lo que se paga de Infonavit. Incluye lo que se paga para su retiro, cesantía y vejez, que es lo que se va a la Afore. Y incluye el impuesto sobre nómina. Se van a llevar sorpresas, porque pues va a haber empleados, dependiendo del riesgo de trabajo que tengan ustedes en su empresa, donde puede ser un 23, 25, 28, hasta el 30% ese costo total. Yo lo que hago es que ya que tengo el costo total, pues agarro y divido las percepciones entre el costo total para ver qué porcentaje estoy pagando adicional y saber cuánto me cuesta un empleado en porcentaje. Entonces, si yo voy a contratar un empleado adicional, pues lo que hago es digo, a este empleado le voy a pagar el salario mínimo que dijimos que son 2,900 pesos, bueno, lo elevo al mes. En este caso sería fácil porque podemos agarrar el salario diario que son 419.88, si es que no me equivoco, por 30.4 y el salario mensual son 12,764. Quiere decir que ahorita el empleado que menos gana 12,764 pesos. Sí, pero si eso yo lo aumento, vamos a ponerle que un promedio del 25% en los costos adicionales por 1.25, resulta que un empleado de salario mínimo me está costando 15,955 pesos en promedio. Entonces yo ya, ese dato es muy importante para yo poder hacer mi presupuesto, que es el tema que yo quería mencionarles hoy en el programa, ¿no? El presupuesto es cuánto tengo que vender para cubrir mis gastos. El problema es que hay gastos, costos y gastos que no dependen de mí. El primero, y el que ya sabemos, pues es el costo de la mano de obra, el costo de los salarios, que por ley se nos va a incrementar ahorita en enero. Entonces, de entrada, ustedes ya tienen un incremento que puede ser considerable en lo que ustedes pagan de nómina. ¿Eso qué efecto les tiene en sus ventas y en sus utilidades? Y hay algo que a mí me gusta mucho, yo soy fan del punto de equilibrio, porque el punto de equilibrio es una formulita muy sencilla que me dice cuánto tengo que vender para cubrir mis gastos y no tener ninguna ganancia, pero tampoco una pérdida, estar, como se llama la fórmula, en equilibrio. Por eso me gusta mucho el punto de equilibrio, porque es lo básico que tenemos que saber. Y aquí piensan muchos factores. Oye, pues yo para tener el punto de equilibrio necesito algunos datos. Necesito saber, conocer mis costos fijos. Y muchas veces la nómina, la gran mayoría de las veces la nómina es un costo fijo. Porque vendamos o no vendamos tenemos que pagar la nómina, a menos que tengamos una nómina por comisión. Pero aun y cuando tengamos una nómina por comisión, muchas veces tenemos parte de esa nómina como un costo fijo. Ya sea que tengo empleados que no tienen comisión o una parte están como salario mínimo con costo fijo y la otra parte se las pagamos con una comisión. Entonces yo tengo que determinar todos mis costos fijos. Por eso es que ahorita yo les digo, cuando ustedes van a hacer su presupuesto de inicio de año, que nunca es tarde para hacerlo, lo debimos de haber hecho en noviembre, en diciembre, pero ahorita que estamos en enero, pues también lo podemos hacer. Entonces voy a hacer mi presupuesto de inicio de año. Yo lo menos que tengo que saber es cuánto me cuestan los empleados, pero con todo y impuestos, no nada más los 2,900 pesos que les voy a pagar por semana o los 12,764 que le voy a pagar por un empleado que gana el salario mínimo, o fíjense, que gana el salario mínimo, pero los que ganan más, ¿cómo voy a saber? Pues tengo que determinar ese factor, cuánto pago yo. No todas las empresas pagan lo mismo de seguro social, no todas las empresas. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama riesgo de trabajo y el riesgo de trabajo va dependiendo del giro de la empresa, de la antigüedad, de si ha tenido accidentes o no ha tenido accidentes.
tenemos la parte de cesantía y vejez, aunque ahí sí casi todas las empresas por el salario de la frontera estamos en el último renglón, este año aumentó por ahí de 1 punto, entonces tenemos que determinar mi costo en porcentaje para que esa es una parte de su punto de equilibrio. Entonces ya ahorita ustedes ya van a determinar o van a poder saber cuánto aumentó su nómina. Y como les digo, ¿qué efectos tiene que tengamos incrementos en los costos? Pues muy fácil, si yo sigo vendiendo lo mismo, al mismo precio y la misma cantidad, pero me suben los costos, pues va a disminuir mi utilidad. Es una relación, hay 3 factores, ingresos, egresos y utilidad. Si tú tienes un negocio, tienes que tener en mente siempre estas 3 cosas: ingresos, egresos y utilidad. Ventas, compras, gastos, todos tus costos y cuánto te quedó. ¿Sí? Ingresos, egresos y utilidad. Entonces, ¿cuánto quieres ganar? Aquí esa es la pregunta, ¿verdad? ¿O cuánto necesitas ganar? Y yo les diría, que también lo estuve platicando con una persona en la mañana, ¿cuánto quiero ganar? Pues es bien sencillo. ¿Cuánto vale tu negocio? No, pues mi negocio vale 100,000 pesos, 1,000,000 de pesos. Más o menos échenle números. Su negocio son sus instalaciones, el equipo, el inventario, todo eso. O sea, a lo mejor si ahorita ustedes vendieran su negocio, ¿cuánto vale? Con toda la inversión en activos fijos y demás. Y yo les digo a mis clientes, muy sencillo, ¿cuánto vale tu negocio? Y si ahorita ese dinero lo metes a plazo fijo en el banco, te va a pagar alrededor del 10%. Entonces, sin hacer nada, sin hacer absolutamente nada, agarrar tu dinero y meterlo al banco a plazo fijo a 3 años, a 5 años, a 10 años, te va a pagar el 10%. Eso ya lo tienes ganado. ¿Cuánto quieres ganar? Pues arriba del 10%, porque ahorita tu negocio representa riesgos, representa trabajo. ¿Cómo determinamos eso? Bueno, vamos a una pausa, ahorita que regresemos les decimos cuánto debes de cobrarle a tu negocio. Regresamos, no se vaya, continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Continuamos en Solo Negocios Radio. Pues ya estamos de regreso, gracias por estarme escuchando, aquí el primer programa del año. Soy Guillermo Soria y pues estoy hablando, el tema de hoy es pues los presupuestos, cómo hacer nuestro presupuesto para nuestro negocio en el próximo año. Y pues algo interesante de este presupuesto es que primero tenemos que determinar nuestros costos, saber cuánto ganamos, saber cuántos son nuestros gastos y poder ver cuál es la meta, objetivo de ventas para cubrir con estos costos y para cubrir con nuestra ganancia esperada. Les decía yo antes de irnos al segmento que cuánto es lo que yo debería de ganar por mi negocio, por tener un negocio. Si no ganamos eso, algo estamos haciendo mal y pues aquí es donde empiezan los problemas, ¿no? Porque también luego nos van a acusar de que somos explotadores y queremos ganar mucho dinero, pero se los voy a poner así de sencillo y yo creo que esto cualquiera lo entiende. Si yo tengo un negocio, que si yo sumo lo que tengo invertido en mi negocio, en mobiliario, en los muebles, los escritorios, los mostradores, el inventario que tengo, las computadoras, el carro, si es que tengo carro, herramientas, etcétera, 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 y yo agarro y sumo todo eso y lo deposito en el banco, pues el banco me estaría pagando el 10% anual. Entonces, obviamente, yo lo que voy a pedirle a mi negocio es que me pague o me genere más que ese 10%. ¿Por qué? Pues primero, si yo es un negocio en donde yo tengo un puesto de que yo hago el trabajo, es decir, soy un empleado de mí mismo, vamos a llamarlo así, soy mi propio empleado, ¿cuál es el sueldo que tendría que ganar ese empleado? Esa es la primera parte. O sea, la primera parte es cuánto ganaría un empleado que hace lo que yo hago en mi negocio. Aquí ya sabemos que lo mínimo que tiene que ganar es el salario mínimo, pero si es el que toma las decisiones, el que atiende a los clientes, el que abre, el que cierra, pues no es un empleado del salario mínimo, es un empleado que gana más. ¿Cuánto le pagarías? Si ahorita te dicen, tienes que contratar a una persona que haga lo que tú haces porque tú ya no puedes trabajar en tu empresa. Olvídate de las ganancias. ¿Cuánto es el sueldo que merece ese encargado, ese gerente de la empresa? 20, 30, 40, 50 mil pesos, 100 mil pesos, no sé. Ese es el primero. Entonces, tu negocio te debe de pagar
un sueldo, de acuerdo al sueldo del mercado por las actividades que haces en tu empresa. Pero aparte de ese sueldo, tú tienes que decir, bueno, mi negocio me debe de dar para cubrir todos los gastos, incluyendo mi sueldo, más una ganancia que por lo menos debería de ser el 10%, porque esa ganancia es la que se obtendría por tener ese dinero invertido. Pero como si yo tengo ese dinero invertido, no tengo ningún riesgo, es decir, llueve, truene o relampaguee, si yo ahorita compro CETES, me van a pagar el 10%. Por cierto, si alguien quiere saber cómo comprar CETES, con gusto nos pueden mandar un mensaje. De hecho, la semana que entra voy a volver a invitar a Raúl, que es nuestro asesor en inversiones y en planes de retiro y demás, porque está empezando el año, ya empezaste a invertir, pero les podemos dar ahí una liga rápida para comprar CETES, algunas guías rápidas para comprar CETES, manden un mensajito y como quieran. Entonces, si yo ahorita compro CETES, pues me van a dar el 10%. Entonces yo mínimo digo, bueno, tengo un sueldo de una persona que estaría haciendo ese trabajo, pero aparte también pues tenemos lo que me pagaría mi negocio, el dinero que tengo invertido en mi negocio en CETES, que es ahorita está pagando el 10%. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, oye, pero los CETES no implican riesgo. Y ustedes saben que los negocios son como las apuestas. ¿Qué pasa en una apuesta? Entre más posibilidades tengas de perder, más te paga la apuesta. Entre más posibilidades tengas de ganar, menos te paga la apuesta. ¿Estamos seguros? Ahora que ya vemos mucho los anuncios en la televisión de las apuestas y que el momio y que no sé qué, que cuánto paga, 2-1, 3-1, 500-1, etcétera. Bueno, entonces si mi negocio implica un riesgo, que todos los negocios implican un riesgo porque ningún negocio está garantizado, mañana puede haber una devaluación, puede haber un desastre natural que destruya mi negocio, puede cambiar una ley que de repente convierta mi negocio en ilegal, o qué les pasó a los que vendían los famosos vapes que estaban permitidos y de repente de un día para otro los hicieron ilegales, o que se le ponga un impuesto nuevo, o que llegue competencia, se abra el mercado. Siempre va a haber un riesgo en los negocios. Entre más alto sea el riesgo o más inseguro sea mi negocio, pues entonces yo tengo que obtener una tasa de retorno, una tasa de ganancia más alta, porque yo ya tengo asegurado el 10% sin hacer nada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, oye, pero hay riesgos. Me puede demandar un cliente, me puede demandar un empleado, me puede demandar un proveedor, puedo tener un seguro de protección civil, 1000 cosas. Pues entonces, pues yo no voy a ganar el 10%, yo voy a ganar el 15, el 20, el 25% de lo que tengo invertido, dependiendo del riesgo. Por eso hay negocios que te pueden pagar hasta el 50, el 100%, porque son negocios de muy poco tiempo, de muy poco plazo y que pues de repente pueden ser el boom y mañana deja de venderse ese producto. Entonces obviamente yo tengo que recuperar mi inversión en un periodo más corto, entonces tengo que tener una ganancia más alta. Entonces por eso estamos hablando que una tasa de rendimiento normal en un negocio está arriba del 15 al 20%. ¿Sí? Es lo menos que yo les recomendaría a ustedes que obtengan de utilidad por lo que tienen invertido en su negocio. Estamos hablando del 15 al 20, porque para ganarse el 10%, pues vendan su negocio y metan ese dinero a CETES y ya se ganaron el 10%. Entonces, si tú estás trabajando ahí, deberías de tener un salario, o sea, dentro de la ganancia un salario más un 10%, porque el salario debería ser un costo. Al final de cuentas, ustedes están ejerciendo. Que muchas veces lo que hacemos, sobre todo cuando son negocios pequeños, dices, bueno, es que este negocio apenas me da mi salario, no me está dando un rendimiento adicional. Bueno, es parte de la utilidad cuando es un pequeño negocio, cuando le llamamos nosotros autoempleo, que entonces tenemos la ventaja de que tengo el equivalente de un salario, con la ventaja a veces de que yo soy mi propio dueño, de que no tengo, si yo tengo baja tolerancia para que me estén dando órdenes, pues o tengo problemas de horario, que por la familia o lo que sea, bueno, pues pongo mi negocio y me genera un sueldo. Entonces estamos hablando de un autoempleo, un emprendedor que genera autoempleo. Pero si ya tu negocio está creciendo, si tienes más empleados, si el día de mañana tú no estás, pues tendrías que cobrarle a tu negocio un sueldo de mercado más una utilidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo así es como les digo. ¿Por qué estoy haciendo énfasis en todos estos factores? Porque para determinar el punto de equilibrio, nosotros tenemos que conocer entonces cuántos son mis costos, mis gastos, cuánto es la utilidad que quiero. Entonces yo ya puedo decir,
pues mi negocio me debe de estar dando 100,000 pesos al mes. Y a lo mejor muchos van a decir, újale, eso es mucho. Pues sí, pero si mi negocio vale 5 millones de pesos, que a veces no nos damos cuenta porque van creciendo y vamos reinvirtiendo y reinvirtiendo las utilidades, y ya cuando menos nos dimos de cuenta, nuestro negocio vale 1,000,000 de pesos, vale 2, vale 3, vale 5, vale 10. Ok, ¿cuánto tengo invertido en el negocio? Calcúlenle, bueno, pues si mi negocio me está dando, vale 10 millones de pesos entre mobiliario, equipo, local, los carros, etcétera, 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 digo, pues el 10%, pues es 1,000,000 de pesos al año, que a lo mejor si lo dividen entre 12 meses, pues no es tanto, más tu sueldo. Entonces, pues yo quiero, entonces mi negocio me estaría dando 100,000 pesos al mes de ganancia. Bueno, esa es la utilidad que estamos esperando en nuestra formulita del punto de equilibrio, porque el punto de equilibrio es una fórmula que nos dice cuánto vas a ganar, cuánto tienes que vender para no ganar nada, pero también me dice cuánto tengo que vender para ganar 100,000 pesos, o 50,000, o 200,000, o la cantidad que yo quiero ganar. Y esa fórmula es muy sencilla. ¿Quieren conocer esta fórmula? Es muy sencilla, ¿sí? Es tus costos fijos entre tu margen de ganancia, ¿sí? Entonces, mis costos fijos, ¿cuáles son mis costos fijos? Todos aquellos gastos que yo tengo que pagar, venda o no venda. ¿Qué gastos tenemos que pagar, vendamos o no vendamos? Los sueldos, si es que no pago comisiones, los sueldos es un costo fijo, el seguro social. Entonces, por eso les decía ahorita que ustedes tienen que conocer su salario con todo y costos adicionales, como los impuestos y demás. Aportaciones de seguridad social se llaman. Entonces, tengo que tener mi mano de obra, cuánto pago de renta, cuánto pago de luz, cuánto pago de teléfono, de internet, de un seguro. Las empresas tenemos que tener seguros, de mantenimiento, de limpieza, de gas, de agua, los costos de si estoy rentando un local y pago una cuota, de mantenimiento. Todos los costos que venda o yo no venda, los tengo que cubrir. Esos son los costos fijos. El contador, ojo con el contador, hay que pagar al contador, el sistema de facturación, el sistema de Office, el sistema de antivirus, todos esos son costos que los vamos sumando poquito a poquito, pero es una pelotita de costos fijos. Algunos son mensuales, otros son anuales. Cuando son anuales, pues los dividimos entre 12 si queremos saber nuestro punto de equilibrio por mes. Si lo queremos saber por año, pues los mensuales los convertimos en anuales. El chiste es que todos tienen que estar en el mismo factor. O es punto de equilibrio mensual o es punto de equilibrio anual, la que yo les recomiendo. Ya irse a un punto de equilibrio diario, pues está en chino, ¿no? Pero el punto de equilibrio lo podemos sacar por mes o lo podemos sacar por año. Entonces agarren todos esos costos fijos y súmenlo. Y lo van a dividir entre su margen de utilidad. ¿Cuál es el margen de utilidad? Pues es el precio de venta menos el costo de lo que vendemos. Ahí tenemos dos. Puede ser el margen o la utilidad marginal. El margen es el porcentaje. Si yo vendo algo en 100 que me cuesta 80, pues le estoy ganando un 20%. Entonces yo agarro los costos fijos y los divido entre el punto 20 o entre el 20% y me va a dar automáticamente cuánto tengo que vender para cubrir mis costos y me quede un cero, ¿sí? Ahora, cuando ustedes tienen productos, que todos los productos los venden en el mismo precio, pues podemos tener un margen de utilidad, es decir, 20 pesos. Sí, una utilidad marginal que son los 20 pesos, es decir, por cada pieza que yo vendo me gano 20 pesos o 200 pesos o 2,000 pesos, pero como en la vida real es muy difícil, porque por lo general tenemos, aunque vendamos hamburguesas, tenemos la sencilla, la doble, con papas, sin papas, con tocino y todas tienen diferente precio, pues lo que hacemos es que determinamos una utilidad promedio de nuestros productos para sacar ese margen de ganancia, ¿verdad? Y decir, pues en promedio yo me gano, ya sumando todos mis productos y lo que vendí menos los costos. Siempre ese margen obviamente tiene que ser, si yo estoy esperando en el año ganar un 20%, obviamente mis productos yo los tengo que vender mucho más del 20%, quizá en el 50, el 80 o el 100%, porque con la ganancia bruta que yo tengo, con la utilidad bruta la llamamos, tengo que cubrir el costo del producto que yo doy, más todos los costos fijos que yo tengo durante ese periodo, la renta, los sueldos, el seguro social, la luz, el contador, todo lo que les mencioné ahorita, ¿eh? Entonces, por cada producto que yo vendo, voy cubriendo un pedacito de mis costos fijos y todavía no tiene su utilidad. Si nosotros graficamos el punto de equilibrio, pues es una gráfica así en forma de X. En una línea van las ventas, así una línea
en diagonal, y en otra línea menos inclinado pues van los costos, y donde se cruzan es cuando cubro con mis ventas, con el pedacito que aportó cada venta, cada producto que vendí, voy cubriendo costos. Cuando cubrí todos mis costos fijos del mes, de ahí en adelante empiezo a tener ganancia. Y es algo que muchas veces los empresarios, sobre todo los que empiezan, no entienden. Tú no tienes ganancia cuando vendes hoy un producto. O sea, no tienes utilidad. Ya cubriste tus costos de ese producto, pero todavía no tienes utilidad porque tienes que con ese producto aportar para el pedazo de la renta, para aportar el sueldo, para aportar el seguro social, el Infonavit, etcétera. Entonces tienes que vender más productos, y hasta que llegues a cierto número de productos o número de ventas en el mes, empiezas a tener utilidad. Obviamente lo que hacemos es que los distribuimos y digo, pues si yo tengo que vender 100 mil pesos, un ejemplo, 300 mil pesos en el mes o 30 mil pesos en el mes, pues equivale a 1,000 pesos diarios o a 10 mil pesos diarios. Y si yo voy con esa proyección bien, pues voy teniendo utilidad porque todo indica que voy a cumplir mis metas. Pero bueno, vamos a una pausa y les sigo platicando de esto porque de repente me emociono demasiado. Regresamos, no se vaya, continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Continuamos en Solo Negocios Radio. Pues buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Guillermo Soria, estás aquí escuchando Solo Negocios Radio. Es el primer programa del año y estamos ya en el cuarto segmento. Se está yendo muy rápido, como se nota que cuando me empieza a gustar un tema, se me va el tiempo, pero sí de volada, ¿no? Ya estamos en el cuarto segmento, estoy hablando del presupuesto, cómo hacer un presupuesto para el ejercicio. Y yo siempre les digo que para hacer un presupuesto de ventas, de gastos y todo, pues tienen que conocer su punto de equilibrio. Es lo que les estaba platicando ahorita. Tenemos que saber cuánto es lo menos que yo tengo que vender para cubrir mis costos y mis gastos en mi negocio. Porque cuando yo cubro mis costos y mis gastos, a partir de ese momento voy a empezar a tener una utilidad. A partir de ese momento voy a empezar a tener una utilidad, no antes, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque yo he conocido muchos empresarios que traen dinero en la bolsa y dicen, me está yendo re bien, mira, estoy ganando, aquí traigo dinero. Espérate, traes dinero porque tú vendes de contado, pero tu proveedor te da crédito. Los impuestos de la nómina los pagas a crédito. El seguro lo pagas el siguiente mes, el Infonavit lo pagas el IVA lo pagas el siguiente mes. Entonces tú traes ahí un diferencial que tú ya lo debes. Pero si tú piensas que porque te quedó dinero en la bolsa o en el banco, si le queremos llamar banco, te está yendo muy bien, pues quién sabe, porque ese es el primer error que comete un empresario, que al tener un flujo de efectivo en su negocio positivo, un flujo de efectivo positivo significa que tus ventas son mayores que tus gastos en determinado periodo, pero no quiere decir que tengas una utilidad. Entonces aquí es donde el financiero y el contador empiezan el debate, ¿no? Porque ven las cosas desde dos puntos de vista. El contador va a saber si tienes una utilidad cuando se cubre todos tus costos, independientemente si ya los pagaste o no los pagaste. Es decir, tus ventas son lo suficientemente más altas o mayores que tus costos, aunque no las hayas cobrado y aunque no los hayas pagado. ¿Estamos de acuerdo? Yo ya puedo tener una utilidad en libros, todavía no la cobro. Y el financiero se va más por el flujo efectivo. ¿Cuánto cobré y cuánto tengo que pagar? Al final del día, ¿me sobró dinero, sí o no? Entonces traes flujos positivos. Pero los flujos positivos, y como siempre les digo, no indican que tenemos una ganancia. Yo puedo ser una empresa con mucha liquidez, pero en pérdida. Y yo puedo ser una empresa que tiene muchas ventas, pero que también está en pérdida, aun y cuando no las cobre. O puede tener mucha ganancia, aun y cuando no cobre. Entonces, por eso es importante que aprendamos a leer los estados financieros, que aprendamos a entender los números de la empresa, porque está bien padre, cuando empezamos un negocio, pues vendo 5, me gané 100, voy, compro los materiales, me sobraron materiales y me sobró dinero, me fue muy bien, pero eso que te sobró en materiales es parte de tu ganancia.
más lo que te sobró en la bolsa, para el siguiente pedido vas y compras, vas y surtes y todo está muy bien en un principio, pero empieza a crecer nuestro negocio. ¿Y cuántos negocios no hemos visto que cuando estaban chiquitos, cuando trabajaban en su casa, en su cochera, en su cocina, en su sala, les iba muy bien? Pero empezaron a crecer y dijeron, no, pues ya voy a pagar renta, ya voy a contratar a alguien que me ayude, y te empiezas a llenar de costos fijos. Y tus costos fijos empiezan a comer tus utilidades, pero tú sigues gastando lo mismo que cuando no tenías costos fijos, entonces te empiezas a gastar tus costos, te empiezas a gastar lo que no es tuyo. Y llega un momento que es como si estuvieras haciendo un hoyo para tapar otro hoyo, y entonces mientras haya movimiento, mientras haya donde escarbar, cada vez vas haciendo el hoyo más grande porque tienes más ventas y tú crees que tu negocio va muy bien y vas creciendo, traes liquidez, pero de repente se nos acaba en dónde hacer el hoyo porque me enfermé, porque un cliente me canceló un pedido, por muchas cosas que pueden suceder, y ¡pum!, no tienes de dónde escarbar para tapar el hoyo anterior y se te viene como una bolita de nieve y te empiezan a caer y a caer y a caer las fichas de dominó, ¿no? A cubrir todos sus gastos sin ventas, pero tus gastos personales, tus gastos del negocio, el sueldo, los impuestos, el seguro, el Infonavit, el SAT y demás. Y éndale en la torre, ¿verdad? Te diste cuenta de que tu negocio no te estaba yendo tan bien como tú pensabas, pero traías liquidez, ¿sí? Entonces, por eso es bien importante que se sienten. Cualquier persona que tenga un negocio se siente y analice sus números, y no tiene que habérselos dado el contador, lo ideal es que se los dé el contador, pero yo siempre les he dicho a mis clientes, a ver, una cosa es la parte administrativa, que tú administrativamente conozcas tus ventas, conozcas cuánto te debe cada cliente, cuánto le debes a tus proveedores, y otra cosa lo que dice el contador, porque tristemente, y así sucede con muchos contabilidades, pues lo que dice la contabilidad no es verdad, porque a veces tienes facturas que cancelaron, o tienes facturas mal registradas, o que no se las pasaste al contador, o que mil cosas pueden suceder, y a veces lo que tú tienes en tus libros, en tus cuentas administrativas, no coinciden con los que tiene el contador. Y es bueno, pues hay que cotejarlo de vez en cuando. Yo les diría más hacerlo muy seguido, pero bueno, eso ya será, luego lo tratamos en otro programa, ¿no? Pero entonces, ¿a qué voy? Que tú tienes que conocer bien todos esos números para que entonces tú puedas decir, híjole, con los nuevos salarios, con la nueva inflación que hubo este año, con lo que me va a subir la renta, con lo que me van a subir el seguro social, con lo que me van a subir los sistemas, con lo que me va a subir el contador, con todo, porque todo está subiendo, o sea, definitivamente es algo que ahorita que les decía que veo el año así como el día de hoy medio nublado, que están subiendo las cosas, va a haber inflación, este año va a haber inflación del 4%, 5%, bueno, ya no la están dando. Entonces, van a subir los costos, eso es indudable, o sea, es una realidad. Entonces, con estos nuevos costos del 2025, ¿cuánto tienes tú que vender para poder seguir ganando lo mismo o más? ¿Por qué más? Pues porque tú también tienes costos personales más altos. Si tienes niños en la escuela, pues te van a cobrar más con la colegiatura. Para tu mandado te va a costar más alto. El agua ya nos dijeron que va a subir el 70.75% mensual en tu negocio y en tu casa. O sea, todo esto va a estar subiendo. Entonces, ¿cuál es tu nueva meta de ganancia para este 2025? ¿Ya la sabes? Te invito, de veras, haz una reflexión, siéntate, ve cuáles son tus gastos, tus costos personales. Yo ahorita te dije, tu negocio te tiene que dar mínimo el 15, el 20% de lo que tienes invertido en él. Pero bueno, ¿cuánto es lo menos que puedes pedirle a tu negocio? Pues revisa cuáles son tus costos personales que te dé para cubrir tus gastos, tus comidas, tus hijos, tu seguro, tu plan de retiro, que por cierto, como les dije ahorita, espero que la semana que entra Raúl nos acompañe para darnos algunos tips de inversión de inicio de año, y eso incluye el plan de retiro. Si quieres invertir en CETES, en algo más arriesgado, en UDIs, en lo que sea, y puedas pagar tu plan de retiro y obtener algunos beneficios fiscales, pues hay que aprovechar esos tips. Entonces tú debes de decir cuánto es lo menos. Les decía yo en algún programa que cuando yo daba clases en la universidad a los muchachos que estaban estudiando administración y contabilidad, economía, los ponía a hacer un ejercicio y yo les decía, a ver, ustedes son profesionistas, que estamos hablando del 5% de los que entran a estudiar a la primaria son los que terminan una carrera universitaria.
entonces el porcentaje de la población que tiene un título universitario es muy poco, es muy bajo. Obviamente, ¿por qué estás estudiando una carrera? Porque quieres ganar más, porque quieres tener un mejor nivel de vida. Yo les decía, ok, ¿cuánto vale? Aunque me tachen de capitalista o lo que sea, ¿cuánto vale ese buen nivel de vida? O sea, tú estás estudiando para poder tener un buen sueldo que te pague una renta, que te pague el carro, que te pague la escuela, la comida, la ropa, la diversión, vacaciones por lo menos una vez al año, todos esos gustos. ¿Cuánto vale? ¿Ya te pusiste a hacer cuentas? Hagan ustedes sus cuentas en el nivel que ustedes quieran. ¿Sí? Hagan sus cuentas y dices, ok, yo para vivir necesito 20,000 pesos, 50,000, 100,000, habrá quienes requieran más. ¿Cuánto necesitas para vivir? Pues eso es lo mínimo que te tiene que pagar tu negocio, porque si no vas a empezar a tener problemas. Y si tú tienes tus costos de vida muy altos, tus gastos en lo personal muy altos, tú los tienes que cubrir y le vas a empezar a agarrar dinero al negocio que no es utilidad, que es parte de su flujo, como les platicaba ahorita. Entonces te vas a empezar a comer tu negocio. Entonces tú tienes que saber cuánto necesitas tú en lo personal para obtener de tu negocio, cuánto es lo que te debería de pagar tu negocio, que a mi gusto debe ser mayor a lo que tú necesitas para vivir, porque tienes invertido en el negocio un dinero, un capital, y aparte estás trabajando ahí. Y luego entonces tienes que ver con la fórmula del punto de equilibrio, que yo les diría, acuérdense, son los costos fijos divididos entre el margen de contribución, que es el margen de utilidad, y la fórmula sería más la utilidad deseada. Los costos fijos más la utilidad que deseamos dividido entre el margen. Eso te va a dar las ventas que necesitas para cubrir tus costos. Fíjense, ¿eh? ¿Cuánto necesito vender para cubrir mis costos y tener la utilidad que quiero? Es una fórmula muy sencilla. Agarra tus costos fijos, súmale lo que quieres ganar en el mes y divídelo entre el margen de ganancia que tienes en tu negocio. Eso te va a dar las ventas que necesitas para obtener la ganancia que necesitas. ¿Estamos de acuerdo? Y con eso tú vas a poder saber si estás cumpliendo con esas ventas, y si no, pues cómo te vas a poner a trabajar, buscar más clientes, incrementar tu línea de productos, o ver cómo bajas tus costos para que se vuelva a ajustar esa fórmula y me dé la ganancia. ¿Es algo difícil? Pues sí, si nunca lo hemos hecho, pero a lo mejor en un ejercicio de 2-3 días, un fin de semana, revisando los números del año que acaba de cerrar, pidiendo la información al contador, lo puedes hacer. Yo creo que todos los negocios en algún momento nos tenemos que sentar y decir cuánto tengo que vender para que mi negocio sea negocio y no sean puros problemas. Porque para puros problemas, pues mejor me voy a trabajar a una empresa, el riesgo es de otro y yo de todas maneras tengo problemas que resolver. Pero voy a tener un sueldo seguro, sin riesgo, y agarro ese dinero y lo meto al banco, ¿va? O si mi negocio vale lo suficiente, pues agarro ese dinero, lo meto al banco, me da un interés fijo sin hacer nada, y pues me la vivo rascándome la panza. Entonces, bueno, la decisión está en ti, pero haz un presupuesto, determina cuánto necesitas para cubrir tus gastos, cuánto necesitas para obtener una ganancia, para que puedas saber cuánto deben de ser tus ventas y puedas trabajar. Y pues bueno, ya con esta nos despedimos. Ya saben que estoy a la orden. Les voy a dejar unas ligas ahí en los comentarios en la página de CONAFI de este programa. Ahorita ya alguien por ahí me escribió que quiere invertir en CETES, pues ahí está la página de CETES, pero hay algunas 2-3 opciones más. Ahí se las dejo en los comentarios para que las sigan y puedan obtener más información. Y pues ya con eso me despido por hoy. Mi nombre es Guillermo Soria. Recuerden, esto no es personal, son solo negocios. ¡Feliz año! Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegocios.mx. X. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios.